Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas por el Padre Alonso Rodríguez. Parte primera, tratado primero. Capítulo 12, que nos ayudará mucho para alcanzar la perfección, no hacer faltas de propósito, ni aflojar en el fervor. Ayudarános también mucho para crecer en virtud y perfección, que procuremos no hacer faltas de propósito. Dos maneras hay de faltas y culpas veniales. Unas en que caen los temerosos de Dios por flaqueza o por ignorancia o inadvertidamente, aunque con algún descuido y negligencia. Y estas, experiencia tienen los siervos de Dios y que andan en verdad con Él, que no les causan amargura sino humildad, ni hallan que por ellas les tuerce el Señor el rostro. Antes experimentan un nuevo favor del Señor y nuevo espíritu con el recurso humilde que por ellas hacen a Dios. Hay otras culpas y faltas que hacen advertidamente, de propósito, las personas tibias y remisas en el servicio de Dios, y éstas impiden grandes bienes que recibiéramos si no las hiciéramos. Por estas muchas veces nos tuerce el Señor el rostro en la oración y nos deja de hacer muchos favores. Y así, si queremos medrar y que el Señor nos haga muchas mercedes, procuremos de no hacer faltas de propósito. Basta las que por nuestra ignorancia e inadvertencia hacemos, no añadamos nosotros más. Bastan las distracciones que tenemos en la oración por la inconstancia de nuestra imaginación. No nos distraigamos nosotros voluntariamente y de propósito. Basten las faltas que por nuestra flaqueza hacemos en las reglas, no las quebrantemos nosotros de propósito. Otro medio pone San Basilio para alcanzar la perfección y dice que es muy bueno para en breve tiempo aprovechar mucho, y es no hacer paradillas en el camino de la virtud. Hay algunos que a temporadas tienen unos acometimientos y luego paran. Llevan adelante lo comenzado. Llevad adelante lo comenzado y no hagáis esas paradillas, porque en este camino de la vida espiritual más cansados os hallaréis haciéndolas que si no las hiciéradas. Hay mucha diferencia de esto a los ejercicios corporales, porque con los ejercicios corporales el cuerpo, mientras más obra y trabajo, más desfallece, pero el espíritu, mientras más obra, más fuerzas va cobrando. Y así dice el proverbio: el arco tirado se quiebra y el ánimo flojo desmedra. Dice San Ambrosio que así como es más fácil no caer en pecado y conservar la inocencia, que después de haber caído hacer verdadera penitencia, así también es más fácil conservar el fervor de la oración y de la devoción, que después de haberse distraído por algunos días, volver a él. El herrero que saca el hierro ardiendo de la fragua, porque esté blando y dispuesto para hacer de él todo lo que quisiere con el martillo, no le deja enfriar del todo, sino, antes que se enfríe, le vuelve a la fragua, para que de presto se torne a poner como antes. Así nosotros nunca habemos de dejar que se acabe el calor de la devoción, porque si se resfría y endurece el corazón, con dificultad tornaremos al fervor primero. Y así vemos por experiencia que por mucho que uno haya aprovechado y vaya adelante en la virtud, si se descuida por una temporada, en un poco de tiempo que se distraiga y deje de continuar sus buenos ejercicios, pierde todo lo que había ganado en mucho tiempo, que parece que ni aun rastro haya de lo que antes tenía, y apenas puede tornar a arribar a ello, tanta es la dificultad que siente. Por el contrario,
los que andan con fervor y procuran conservar siempre el calor de la devoción, llevando adelante sus buenos ejercicios y perseverando en ellos, fácilmente se conservan y en breve tiempo aprovechan mucho. Y la razón de esto es también porque éstos no pierden tiempo ninguno ni deshacen lo que habían hecho, como los tibios y flojos, que con sus paradillas todo se les va en adelante, en hacer y deshacer, en tejer y destejer, y así nunca acaban su tela. Esotros no solo no deshacen, antes van adelantando y con el ejercicio continuo van cobrando cada día más fuerzas y más facilidad para hacer más y mejor, y así vienen a aprovechar mucho. Esto es lo que dijo el sabio: las manos flojas y remisas acarrean pobreza, mas las manos de los fuertes allegan riquezas. El que no quiere trabajar empobrecerá, y el que se esforzare al trabajo enriquecerá. Comparaba un padre a los religiosos, tibios y flojos, y a los diligentes y fervorosos, y decía que los tibios y remisos, que con la antigüedad hacen ya de los cansados y no procuran ir adelante en su aprovechamiento, son como unos criados viejos de las casas de los señores que ya no sirven en casa, sino de bien parecer y no estarse sentado a las puertas de las casas de los señores contando historias. Danles su ración como a criados viejos, pero ya no privan ni medran con el Señor, ni casi se tiene memoria de ellos. Veréis otros criados nuevos, mancebos, tan diligentes y solícitos en el servicio de su Señor, que no saben parar ni sentarse en todo el día, y que apenas ha dado a entender el Señor la cosa cuando ya la tienen hecha. Estos son los que privan y medran. Así son los religiosos diligentes y fervorosos. Capítulo 13. De otros 3 medios que nos ayudarán para ir adelante en la virtud. San Basilio da un medio muy bueno para aprovechar mucho, y le dan comúnmente los santos, que pongamos los ojos en los mejores y en los que más se señalan y resplandecen en virtud, y procuremos imitarlos. Lo mismo aconsejaba el bienaventurado San Antonio Abad, y decía que el religioso ha de andar como buena abeja, cogiendo las florecitas de todos para hacer su miel. De uno la modestia, de otro el silencio, de otro la paciencia, de otro la obediencia y de otro la indiferencia y resignación. Y en cada uno habemos de mirar aquello en que más resplandece para imitarlo. Así leemos que lo hacía él, y con eso vino a ser tan grande santo. Este es uno de los bienes grandes que tenemos en la religión, y por el cual San Jerónimo prefiere el morar en congregación a la soledad, y aconseja el vivir en aquella antes que en esta, para que del uno aprendáis humildad, del otro paciencia. Este os enseña a tener silencio, aquel mansedumbre. Un filósofo llamado Carilo, varón principal y muy señalado entre los lacedemonios, preguntado qué república tenía por la mejor del mundo, respondió que aquella en la cual los ciudadanos traen entre sí contienda sobre cuál ha de ser más virtuoso, y esto sin alborotos ni sediciones. Pues esta merced, entre otras, nos hace el Señor ahora en la religión. Plega a su divina majestad que siempre sea así. Allá en el mundo, en casi todas las repúblicas, todas sus contiendas y competencias son sobre la hacienda y sobre puntos de honra, y apenas se halla hombre que tenga emulación por la virtud. Pero acá
por la bondad y misericordia de Dios, todo el estudio de los religiosos es de lo que toca a su abnegación y para crecer más en virtud y perfección, y todas sus contiendas y pretensiones son sobre ser cada uno más virtuoso, más humilde y más obediente, y esto sin ruido, sin divisiones, sin murmuraciones, sino con una emulación y envidia santa. No es pequeña merced y beneficio, sino muy grande, el habernos traído el Señor a la religión, donde la virtud es la que es favorecida y estimada, donde no es tenido ni estimado el letrado ni el predicador por ser gran letrado ni gran predicador, sino por ser muy humilde y muy mortificado, donde todos procuran aventajarse en la virtud y con su ejemplo nos animan a ir adelante. Pues aprovechémonos de tan buena ocasión como tenemos para ejercitar este medio. De aquí podemos sacar el segundo, que es la obligación que tenemos de dar buen ejemplo a nuestros hermanos, para que considerando los unos a los otros, crezcan todos en devoción y alaben a Dios nuestro Señor, como nos lo dice nuestro Padre, o por mejor decir, el mismo Cristo en el Evangelio. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El buen ejemplo, bien sabemos todos cuán eficaz medio es para mover a los otros. Más fruto hace un buen religioso en una casa con su buen ejemplo que cuantas pláticas y sermones podemos hacer. Porque los hombres más creen a lo que ven por los ojos que a lo que oyen por los oídos, y persuádense que es hacedero lo que ven al otro poner por obra, y con eso se mueven y animan mucho a obrarlo. Este es aquel cutir y herir de las alas de aquellos santos animales que vio el profeta Ezequiel y oí el ruido de batirse unas con otras las alas de los animales. Cuando con vuestro buen ejemplo herís el corazón de vuestro hermano y le movéis a compunción y devoción y a deseo de la perfección. San Bernardo confiesa de sí mismo que en los principios de su religión, de solo ver a algunos religiosos espirituales y edificativos, se alegraba y animaba tanto que su ánima se llenaba de suavidad y devoción y sus ojos de dulces lágrimas. Y no solo de verlos, sino de solo de acordarse de alguno de estos que había conocido y estaba ausente o era ya difunto. Esto es de lo que la Sagrada Escritura alaba al rey Josías. La memoria de Josías es, dice, como una poma de olores que consuela y conforta y quita los desmayos. Tales sabemos de procurar ser nosotros, conforme a aquello de San Pablo. Somos buen olor de Cristo. Habemos de ser como una especie aromática y como una poma y burjeta de olores, la cual comunica luego su olor y conforta y anima a quien quiera que la toca. Esto nos ha de ser gran motivo para darnos mucho a la virtud y no dar ocasión ninguna de desedificación a nuestros hermanos. Porque así como un religioso ejemplar ayuda mucho y basta para edificar y llevar tras sí toda la casa, así un religioso ruin daña mucho y basta para desedificar toda una comunidad y llevarla tras sí. Antes, es cosa cierta que mucho más eficaz es el ejemplo para el mal que para el bien, por nuestra mala inclinación que se va más fácilmente tras lo malo que tras lo bueno. Mandaba Dios en el Deuteronomio a los capitanes cuando iban a la guerra que hiciesen pregonar por todo el ejército
Los cobardes y temerosos, vuélvanse a su casa. Y nótese la razón que da, que es la que hace a nuestro propósito, porque no hagan cobardes a los demás, no les peguen el miedo y la cobardía. Esto es lo que hace un religioso tibio y remiso en la religión con su mal ejemplo. Hace a los demás cobardes para pelear y emprender cosas de perfección. Pégales la flojedad y tibieza. Y así viene a decir San Eusebio Emiceno: los que se han determinado de vivir en congregación, o son diligentes con grande provecho de la comunidad, o son negligentes con grande daño y peligro de ella. Podemos añadir aquí otra cosa que puede ser el tercero medio y motivo para lo mismo, y es la obligación que tenemos de dar edificación y buen ejemplo, no solamente a nuestros hermanos con quien tratamos y conversamos cada día, sino a todo el mundo, para que no pierda por mí la religión el buen nombre que tiene, porque vemos que por uno suelen los del mundo juzgar a los demás religiosos. La falta y pecado del religioso parece que es como pecado de naturaleza y original, y como los bienes mancomunados que luego dicen los de la compañía, también se desmandan y hacen esto y esto, por solo uno que vean que se desmanda y toma alguna libertad. Y así cada uno tiene obligación de mirar mucho por la edificación, para que así se conserve y vaya adelante la buena opinión y estima de la religión, y no sea causa, con sus faltas e imperfecciones, de que se menoscabe el buen nombre y crédito que por la bondad del Señor tiene. Y a nosotros nos corre más esta obligación, porque aún estamos en los principios y tienen todos puestos los ojos en nosotros. Somos el blanco de las miradas del mundo, de los ángeles y de los hombres. Y aunque es verdad que no tienen razón los del mundo en atribuir la falta de uno a toda la religión, pero al fin, cosa cierta es que el bien y progreso de la religión depende de ser el uno y el otro buen religioso, y de lo contrario, el menoscabo de ella, porque esos son la religión. Pues guarde cada uno su puesto como buen soldado, no se rompa por el este escuadrón tan concertado. No entre por vos la relajación en la religión, y será buena consideración para esto hacer cada uno cuenta que su madre, la religión, le dice muchas palabras que aquella santa madre de los macabeos decía a su hijo menor, para animarle a padecer y morir por la guarda de su ley. Hijo mío, ten misericordia de mí, que te llevé 9 meses en mi vientre y te di leche 3 años y te he criado hasta la edad en que estás. Hijo mío, ten misericordia de mí, que te he traído en mis entrañas no 9 meses, sino 9 años y 20 y 30 y más años, y te di leche 3 años en la probación, y te he criado en virtud y letras, tan a costa mía, hasta ponerte en el estado en que estás. Y lo que te pido por todo esto es que hayas misericordia de mí. No pierda yo por ti, no me des mala vejez. Las armas con que te he armado para bien y provecho tuyo y de los prójimos, no las conviertas contra mí ni contra ti mismo. Lo que te había de ser ocasión y medio para ser más agradecido y más humilde y mortificado, no te sea ocasión para ser más vano y más libre e inmortificado.